Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos el día de hoy a cuestionar un poquito dos o tres aspectos relacionados con la reforma energética. Hoy, en el momento en que me está usted viendo, el debate en el Senado de la República se está dando, nomás que debo aclararle a usted que no hay debate. Simplemente es, en el mejor de los casos, un concierto de monólogos. Pero en fin, a ellos, los senadores y también a los diputados, les gusta llamar debate a lo que, repito, es simplemente monólogos. Cada uno de su ronco pecho lanza el suyo, cumplieron con la patria, han quedado satisfechos, su ego está tranquilo y de esa manera se van a festejar el que hayan dado la lucha heroica, batiéndose en el campo de batalla en contra de eso que han llamado ellos la destrucción de la patria y del país. Decíamos ayer que, dada la importancia de la reforma energética y de las implicaciones que tiene para el país su crecimiento económico y el futuro, o la construcción de un mejor futuro, convenía ser objetivo en los planteamientos, evitar las mentiras o las exageraciones que llegan a ser afirmaciones sin sustento. Hoy le voy a comentar a usted algunas de esas afirmaciones. Ya en días pasados habíamos comentado algunas otras, pero hoy voy a tratar de concentrarme, si me da el tiempo, en dos de ellas. La primera se debe a la experiencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El día de ayer, en el Senado de la República, afirmó él, en una conferencia de prensa que tuvo a bien dar, afirmó que esta reforma, aquí debe aclararse que todavía no hay reforma, porque ni siquiera se ha aprobado en el Senado mismo de la República, y menos en Cámara de Diputados, y tampoco en las 16 legislaturas estatales que se requieren, de tal manera que yo no sé a qué reforma en realidad se refiera el ingeniero, pero vamos a suponer, sin conceder, diría algún abogado por ahí, que esto que se está discutiendo, que hoy es dictamen, va a salir tal cual sin cambiarle una sola coma. Esa reforma, entonces, dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que va a regresar al país al porfiriato. Debo decirle que no dio un solo argumento de su dicho. Aquí estamos entonces los simples mortales en este país ante una disyuntiva. Debemos creer cual verdad axiomática infalible lo que afirma el ingeniero. Dicen los creyentes de la religión católica que el Papa es infalible, que lo que él dice no se debe discutir, es la verdad pura. ¿Será acaso igual con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Será acaso que la firma o la aprobación por parte del constituyente permanente de esta reforma energética, los cambios constitucionales que trae los tres artículos 25, 27 y 28, nos llevarán efectivamente al porfiriato? ¿Se imagina usted viviendo en el porfiriato? Para empezar, no había partidos políticos, había remedos de partidos políticos porque la voluntad política estaba concentrada en un solo hombre. ¿Acaso ese hombre va a ser el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué va a pasar con los militantes del PRD y los de Morena si efectivamente logran su registro como partido? En el porfiriato no podrían existir al estar en la oposición ellos hoy. Segundo, regresaremos al atraso educativo que había en el porfiriato, al atraso en lo que se refiere a los medios de comunicación, a la concentración de la tierra, al nulo desarrollo de vías de comunicación, a un pésimo servicio de salud pública y de educación, ni se diga. ¿A eso regresaremos con la simple aprobación del constituyente permanente de una reforma energética? A mí se me hace que el ingeniero Cárdenas se equivocó rotundamente. Sin embargo, yo soy un simple mortal y él es casi el oráculo de Delfos que nos está diciendo lo que va a suceder en el país.
Si usted escuchó también o leyó esas declaraciones, yo le voy a dar una opinión, no consejo. ¿Quién soy yo para aconsejarlo a usted? Tome usted con cierta salecita y pimienta esa declaración del ingeniero, porque yo creo que algo anda mal. Como se dice coloquialmente, tengo la impresión de que ya no embonan muy bien algunos cables por ahí, que se atrevió a decir que la reforma energética nos llevará al porfiriato. Quede ahí esa declaración y ya veremos dentro de unos meses o unos años si efectivamente esa reforma energética nos llevó al porfiriato, como afirmó el día de ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Esa es una de las declaraciones que me parece, aparte de un sinsentido, una exageración que sale de toda lógica, pues. En fin, la otra es alguna afirmación de algunos dirigentes perredistas que dicen que la firma o la aprobación de esta reforma energética va a eliminar casi de inmediato, como por arte de magia, a este ritmo, 170,000 empleos en el sector petrolero del país. Y dice uno, a ver, ¿cómo está eso? Se van a despedir a miles, decenas de miles de trabajadores de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Bien, vamos a suponer que así fuere. Yo le pregunto a usted, desde hace decenios le han dicho a usted, en todas partes, no solo el gobierno en turno, sino los partidos todos, al margen de su filiación política e ideológica, que Pemex y CFE pertenecen a todos los mexicanos. Si efectivamente así es, ¿por qué entonces oponerse a que salgan de esas dos empresas quienes no desquitan el salario que se les entrega quincena a quincena? ¿Por qué debería estar mal que decenas de miles de trabajadores que no trabajan pero sí cobran, se les liquide conforme a la ley y al contrato colectivo correspondiente, sea en Petróleos Mexicanos o en Comisión Federal de Electricidad? Si eso sucediere, estaría pasando para beneficio del país, que lo constituimos todos los mexicanos. Yo no entiendo entonces por qué ahora estas personas se oponen a que quienes no trabajan, quienes no devengan su salario, resulta que los debemos mantener indefinidamente hasta que se jubilen con pensiones que son la envidia de miles de trabajadores en México. Yo creo que algo anda mal en la visión de estas personas. Se plantea en el dictamen o en este proyecto de reforma energética que tanto Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos deben ser empresas productivas. ¿Qué significa esto de empresas productivas? Deben de ser empresas eficientes, con elevados índices de productividad, y en estos dos sectores de la energía, la electricidad y el petróleo, existen estándares internacionales muy conocidos. No es posible que en Petróleos Mexicanos, por poner un solo ejemplo, un trabajador en promedio, si se puede sacar este promedio, extraiga, por decir algo, 100 barriles de petróleo al día. Esto se saca tomando el número de barriles diarios que extrae Pemex, lo dividimos entre el número de trabajadores y son alrededor de 150 barriles de petróleo diarios. Pero ¿qué pasa con otras empresas que en vez de 150 barriles de petróleo diario extraen 700 u 800? ¿No sería bueno que buscáramos nosotros elevar los índices de productividad de Petróleos Mexicanos? Si se supone que esa empresa es de nosotros, ¿por qué debemos permitir que sigan tan bajos esos índices de productividad? Es evidente que tendrían los administradores pues que cortar fugas de dinero, robos de combustible, excesos de personal, etcétera, etcétera. Porque debe ser una empresa Pemex. Oiga, pero que el petróleo, eso es otra cosa. El petróleo que pertenece a todos los mexicanos, si Pemex quisiera refinar petróleo en las 3 o 4 refinerías que tiene, con mucho gusto se lo vendemos los mexicanos.
pero se lo vendemos al precio internacional, $102 el barril. Órale, mijito, ahí te van 100 barriles, cáile con los $80,000. Es decir, o $100,000, o 10,000, o millones de dólares, lo que sea. Pero ese dinero, producto de la venta de esos barriles de petróleo a Pemex, esa es la renta petrolera, evidentemente quitándole los costos que me signifique extraer ese petróleo. De tal manera, pues, que lo que estas personas plantean es que sigamos manteniendo estos dos monopolios donde abundan las personas que solo cobran y no trabajan. Entonces dice uno, a ver, ¿a quién están defendiendo? ¿A todos los mexicanos o están defendiendo una situación donde quizá ellos también son los beneficiarios? Yo me inclino por lo segundo. Así como esto podría darle yo muchos ejemplos, pero no lo voy a cansar más que con uno más. Si usted es de las personas raras en este país que destinó horas de su vida diaria, de su trabajo el día de ayer y hoy, a escuchar o a ver en la televisión este disque debate, puede concluir lo siguiente, que los únicos que poseen el monopolio del patriotismo son los perredistas, o los de Movimiento Ciudadano, o del PT. Ellos son los únicos. Todo lo demás, el resto del país, somos una bola de traidores a la patria que merecemos que nos pongan a cocer en un caso inmenso, a aceite hirviendo, pero eso sí,